Pérdida del embarazo en el primer y segundo trimestre. El aborto espontáneo es un acontecimiento frecuente durante el embarazo. La mayoría de los abortos se debe a anomalías genéticas, por lo que la posibilidad de prevención es limitada. Es más probable que las mujeres con aborto espontáneo tardío o recurrente tengan una causa crónica modificable. A diferencia de los abortos espontáneos, la interrupción del embarazo puede ser una elección. Tanto en el caso del aborto inducido como del espontáneo, las opciones terapéuticas incluyen cirugía o medicamentos, y el personal médico debe estar familiarizado con estos métodos y sus posibles complicaciones. Nomenclatura. El aborto se define como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de que el feto sea viable. Muchas personas prefieren el término aborto espontáneo para referirse al aborto no intencional. El término aborto inducido describe la interrupción del embarazo por medios quirúrgicos o farmacológicos de un feto vivo que no ha alcanzado la viabilidad. Las definiciones de aborto varían entre diferentes organizaciones. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud y la Organización Mundial de la Salud definen el aborto como la pérdida o interrupción de un embarazo con un feto de menos de 20 semanas de gestación o con un peso inferior a 500 gramos. Sin embargo, estos criterios son contradictorios, ya que el peso promedio de un feto de 20 semanas es de casi 330 gramos, mientras que 500 gramos es el promedio a las 22 semanas. Esta confusión adicional puede derivarse de los criterios establecidos por las leyes estatales y por las definiciones más amplias sobre el aborto. También existe inconsistencia en la definición de aborto precoz. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos lo define como un embarazo intrauterino no viable en las primeras 12 semanas de gestación, que consiste en un saco gestacional vacío o que contiene un embrión o un feto sin actividad cardíaca. El aborto recurrente se define de manera variable, pero en general se refiere a la identificación de mujeres con abortos espontáneos repetidos. Otras definiciones ayudan a diferenciar entre los embarazos intrauterinos y los ectópicos. El término embarazo de ubicación desconocida describe un embarazo identificado mediante pruebas de gonadotropina coriónica humana, pero sin una localización ecográfica confirmada. En este contexto, se proponen 5 categorías para los embarazos tempranos. Embarazo ectópico definido, embarazo ectópico probable, embarazo de ubicación desconocida, probable embarazo intrauterino y embarazo intrauterino definido. Las opciones diagnósticas y terapéuticas para el embarazo ectópico se describen en el capítulo 12. Finalmente, el aborto espontáneo incluye las subcategorías de amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, aborto retenido y aborto inevitable. Estos aspectos se analizan en las secciones siguientes. El término aborto séptico se utiliza para clasificar cualquiera de estas variantes complicadas por infección. Aborto espontáneo en el primer trimestre. Patogenia. Más del 80% de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 12 semanas de gestación. En los abortos del primer trimestre, la muerte del embrión o el feto precede casi siempre a la expulsión espontánea. La muerte del embrión o feto se acompaña habitualmente de hemorragia en la decidua basal. A continuación, aparece necrosis del tejido adyacente, lo que estimula las contracciones uterinas y la expulsión de los productos de la concepción. Un saco gestacional intacto suele estar lleno de líquido. El término embarazo anembrionario o aborto preembrionario describe a los embarazos sin embrión identificable. El término huevo muerto se utiliza con menor frecuencia. Un aborto espontáneo con embrión o muerte embrionaria se caracteriza por un embrión sin actividad cardíaca durante la evaluación ecográfica. En los abortos del segundo trimestre, el feto suele ser viable antes de la expulsión, por lo que se buscan otras causas para el aborto. Incidencia. Las tasas de aborto espontáneo varían según la población estudiada. En los embarazos de 5 a 20 semanas de gestación, la incidencia oscila entre el 10% y el 20%, siendo mayor en las primeras semanas. Para analizar las tasas desde la concepción, los investigadores han estudiado muestras diarias de orina para detectar la beta-gonadotropina coriónica humana en mujeres que intentan concebir, encontrando que casi el 20% de los embarazos fracasa en etapas muy tempranas.
Estos abortos bioquímicos son clínicamente asintomáticos y solo se identifican por la disminución de las concentraciones de beta-gonadotropina coriónica humana. Ciertos factores influyen en la tasa de abortos espontáneos clínicamente aparentes, que se describen a continuación. Se desconoce si estos mismos factores afectan a los abortos bioquímicos. Factores fetales. De todos los abortos espontáneos, casi el 50% corresponde a abortos euploides, es decir, con un complemento cromosómico normal. El 50% restante de los abortos espontáneos presenta una anomalía cromosómica. Este porcentaje parece mantenerse incluso con el uso de técnicas citogenéticas más recientes. Sin embargo, más allá de la investigación, el uso sistemático de las pruebas de micromatrices génicas de los tejidos fetales del primer trimestre no cuenta con el respaldo del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva reconoce su utilidad solo si el análisis citogenético altera la atención futura de la paciente. Las tasas de aborto y anomalías cromosómicas disminuyen con el avance de la edad gestacional. De los embriones con alteración cromosómica, casi el 75% aborta a las 8 semanas de gestación. La tasa de abortos con fetos euploides alcanza su máximo casi a las 13 semanas. De las anomalías cromosómicas, el 95% se debe a errores en la gametogénesis materna y el 5% a errores paternos. En consecuencia, la incidencia del aborto aneuploide aumenta significativamente cuando la edad materna supera los 35 años. De hecho, la edad materna es un factor primordial en los abortos de fetos con aneuploidía. En menor medida, la edad paterna avanzada también se asocia con un mayor riesgo de aborto. Aunque no están bien estudiadas, es probable que las anomalías cromosómicas en los espermatozoides jueguen un papel importante. Las anomalías más frecuentes son las trisomías, que se identifican en el 50% a 60% de los abortos. La monosomía del cromosoma X, que ocurre en el 9% a 13%. Y la triploidía, que se presenta en el 11% a 12% de los casos. Las trisomías son generalmente el resultado de la falta de disyunción y las tasas aumentan con la edad materna. Las trisomías de los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22 son las más comunes. Con menor frecuencia, una trisomía se forma a partir de un reordenamiento cromosómico estructural equilibrado. Estos reordenamientos pueden provenir de cualquiera de los padres y se encuentran en el 2% a 4% de las parejas con aborto recurrente. La monosomía X, 45X, es la anomalía cromosómica específica más frecuente. Se trata del síndrome de Turner, que suele dar lugar a un aborto espontáneo, aunque se pueden describir casos de mujeres nacidas vivas con esta condición. Por el contrario, la monosomía autosómica es poco frecuente e incompatible con la vida. La triploidía es un conjunto adicional de cromosomas haploides, lo que significa que las células contienen un total de 69 cromosomas. El conjunto haploide adicional puede derivarse de la madre o del padre. La triploidía digínica de origen materno es casi siempre el resultado de un error en la meiosis y la fecundación de un óvulo diploide por un espermatozoide haploide normal. La triploidía diándrica de origen paterno se forma generalmente por la fecundación de un óvulo haploide normal por dos espermatozoides haploides, lo que conduce a un embarazo molar parcial, capítulo 13. Los fetos triploides suelen terminar en aborto espontáneo y los pocos que persisten más tiempo están muy deformados. Factores maternos. Enfermedades. En los abortos cromosómicamente normales, las contribuciones maternas pueden desempeñar un papel importante. Por ejemplo, la diabetes mellitus mal controlada, la obesidad, las enfermedades tiroideas y el lupus eritematoso sistémico se asocian con un riesgo significativo de aborto. En estos casos, los mediadores inflamatorios pueden ser un factor subyacente en el aborto. En los capítulos sobre estos trastornos se revisa la tasa de abortos espontáneos y los intentos por reducirla. En cambio, las trombofilias no están relacionadas con el aborto espontáneo. En las mujeres sometidas a tratamiento oncológico, la radioterapia directa puede provocar un aborto espontáneo. En el capítulo 49 se describen los parámetros de seguridad recomendados.
Del mismo modo, no están bien definidos los efectos de la quimioterapia sobre las tasas de aborto espontáneo, capítulo 8. Es particularmente preocupante el caso de mujeres con un embarazo en curso después de una exposición temprana al metotrexato, que es teratogénico y se describe más adelante. Las supervivientes de cáncer tratadas previamente con radioterapia abdominopélvica y que luego quedan embarazadas pueden tener un mayor riesgo de aborto espontáneo, capítulo 66. Procedimientos quirúrgicos. El riesgo de aborto espontáneo relacionado con la cirugía no está bien estudiado. Sin embargo, como se explica en el capítulo 49, es poco probable que los procedimientos quirúrgicos no complicados realizados durante el embarazo temprano aumenten este riesgo. Si está indicado, los tumores ováricos se pueden extirpar generalmente sin desencadenar un aborto espontáneo. Una excepción es la extirpación temprana del cuerpo lúteo o del ovario en el que se encuentra el cuerpo lúteo. Si se realiza antes de las 10 semanas de gestación, se deben administrar suplementos de progesterona, como se describe en el capítulo 66. Los traumatismos rara vez causan aborto espontáneo en el primer trimestre. Aunque el Hospital Parkland es un centro de traumatología muy concurrido, esta es una relación poco frecuente. Un traumatismo grave, especialmente el abdominal, puede causar aborto, pero es más probable a medida que avanza el embarazo, capítulo 50. Nutrición. La deficiencia aislada de un nutriente o la deficiencia moderada de todos no parecen aumentar el riesgo de aborto espontáneo. Incluso en casos extremos, como la hiperémesis gravídica, el aborto es poco frecuente. La calidad de la dieta puede tener una influencia menor, y algunos datos sugieren que el riesgo de aborto espontáneo puede disminuir en mujeres que consumen una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y pescado. A diferencia de la obesidad, la insuficiencia ponderal no se asocia con un mayor riesgo de aborto espontáneo. En cuanto a la cafeína, los informes relacionan el consumo elevado, aproximadamente 5 tazas de café al día, unos 500 miligramos de cafeína, con un riesgo ligeramente mayor de aborto espontáneo. Los valores varían según el método de preparación, pero una taza de café de 250 mililitros contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína. El té negro o verde tiene aproximadamente la mitad de esa cantidad. Actualmente, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluye que un consumo de menos de 200 miligramos por día probablemente no se asocie con un riesgo considerable de aborto espontáneo, y no se ha determinado el riesgo relacionado con un consumo mayor. Los metaanálisis respaldan un riesgo creciente relacionado con la dosis. Factores conductuales. Aproximadamente el 7% de las mujeres embarazadas reconoce haber fumado cigarrillos. Un metaanálisis encontró una relación discreta entre la cantidad de tabaco consumido durante el embarazo y el riesgo de un aborto temprano. Los graves riesgos asociados al tabaquismo persistente en el embarazo se analizan en el capítulo 8. El consumo de alcohol conlleva un riesgo de aborto espontáneo, especialmente en personas con consumo crónico o excesivo. Los potentes efectos teratogénicos en estos casos se revisan en el capítulo 8. Factores ambientales. A pesar de las numerosas infecciones que pueden adquirirse durante el embarazo, estas rara vez provocan un aborto espontáneo en las primeras etapas del embarazo. Las importantes consecuencias materno-fetales de infecciones específicas en etapas avanzadas del embarazo se revisan en los capítulos 67 y 68. Las toxinas ambientales que parecen tener una posible relación con el aborto espontáneo incluyen el bisfenol A, los ftalatos, los bifenilos policlorados y el diclorodifeniltricloroetano, DDT. Menos estudios refieren exposiciones ocupacionales. Los datos sugieren un ligero aumento del riesgo de aborto espontáneo en los trabajadores sanitarios expuestos a radiación o a fármacos antineoplásicos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional publica guías sobre fármacos potencialmente peligrosos. La evidencia que relaciona los gases anestésicos ocupacionales con el aborto espontáneo no es concluyente. Sin embargo, se recomienda el uso de sistemas de eliminación de gases y el establecimiento de límites de exposición en entornos laborales. Clasificación clínica del aborto espontáneo. Amenaza de aborto.
Se define como el sangrado a través de un orificio cervical cerrado en las primeras 20 semanas de embarazo con un embrión o feto vivo. Puede anticipar un aborto o estar relacionado con la implantación fetal. Otras causas de sangrado que deben excluirse son el embarazo ectópico, la infección cervicouterina, y las displasias o neoplasias cervicouterinas. Aproximadamente el 25% de las mujeres experimenta sangrado durante las primeras etapas de la gestación, lo cual se atribuye a la amenaza de aborto. El sangrado manchado transvaginal puede persistir durante días o semanas y puede acompañarse de dolor suprapúbico, dolor abdominal leve tipo cólico, sensación de opresión pélvica o dolor persistente en la espalda. De todos los síntomas, el sangrado es, con mucho, el factor pronóstico más importante para un aborto posterior. El sangrado transvaginal o el dolor abdominal al inicio del embarazo son indicaciones para la medición del hematócrito y el grupo sanguíneo. Uno de los objetivos principales es excluir el embarazo ectópico. El uso de las concentraciones de la hormona beta-gonadotropina coriónica humana y la ecografía transvaginal se describen en el capítulo 12. Un segundo objetivo es determinar la viabilidad del embarazo intrauterino. En un embarazo intrauterino, el saco gestacional, una acumulación de líquido anecoico que representa la cavidad exocelómica, puede observarse a las 4,5 semanas, figura 10.2. En este momento, las concentraciones de hormona beta-gonadotrofina coriónica humana alcanzan generalmente entre 1500 a 2000 miliunidades por mililitro. Sin embargo, Connolly y otros, señalaron que puede ser necesario un umbral de hasta 3500 miliunidades por mililitro para identificar el saco gestacional en algunos casos que, en última instancia, producen un embarazo intrauterino único viable. Un aspecto que debe considerarse durante el sangrado transvaginal es que un saco gestacional puede asemejarse en la ecografía transvaginal a un saco pseudogestacional, que es una acumulación de líquido intrauterino anecoico, figura 12.3. Este pseudosaco puede ser sangre derivada de un embarazo ectópico hemorrágico y es más fácil de excluir una vez que se observa el saco vitelino. En condiciones normales, el saco vitelino es visible a las 5,5 semanas y el diámetro medio del saco gestacional es de 10 milímetros. Por lo tanto, el diagnóstico de embarazo intrauterino debe establecerse con cautela si no se observa el saco vitelino. Por lo general, la actividad cardíaca fetal puede detectarse entre las 6 y las 6,5 semanas. Un hematoma subcoriónico también puede reconocerse en la ecografía en casos de amenaza de aborto, figura 11.1. En general, esta acumulación de sangre no sugiere un mayor riesgo de aborto espontáneo. Una vez diagnosticada la amenaza de aborto, la observación es el manejo habitual. La analgesia con paracetamol ayuda a aliviar el dolor cólico. Un estudio clínico aleatorizado, PRISM, Spontaneous Miscarriage, no encontró ninguna ventaja en la administración de suplementos de progesterona para reducir las tasas de aborto espontáneo en mujeres con sangrado en el primer trimestre. El reposo en cama no mejora los resultados y puede causar complicaciones como la trombosis venosa profunda. Se recomienda evitar las relaciones sexuales hasta que desaparezca la hemorragia. En casos poco frecuentes, el sangrado relacionado con la amenaza de aborto puede provocar anemia aguda grave o hipovolemia. Generalmente, se indica la evacuación de los productos de la concepción. Con menor frecuencia, se opta por la transfusión y la observación adicional. Incluso si después de la amenaza de aborto no ocurre el aborto espontáneo, las tasas de parto prematuro y desprendimiento de la placenta aumentan ligeramente. Weiss y otros señalaron mayores riesgos de resultados adversos posteriores si el sangrado temprano era abundante en lugar de leve. A pesar de estas asociaciones, casi nunca se realiza una ecografía u otro tipo de vigilancia durante el embarazo solo por el diagnóstico de amenaza de aborto en el primer trimestre. Aborto incompleto. Durante el aborto espontáneo, el cuello uterino se abre y la separación de la placenta causa sangrado. Antes de las 10 semanas de gestación, el feto y la placenta suelen expulsarse juntos, pero más tarde pueden salir por separado. Por lo tanto, el tejido puede permanecer completamente dentro del útero o ser expulsado parcialmente a través del cuello uterino. Los productos retenidos en el conducto cervicouterino pueden extraerse con facilidad o con pinzas de anillos.
En caso de infección uterina o de mujeres hemodinámicamente inestables con sangrado abundante, se realiza una evacuación quirúrgica inmediata. Para casos menos urgentes, existen 3 opciones terapéuticas: el legrado, la conducta expectante o la aplicación de misoprostol, que es una prostaglandina 1. En los 3 casos, tanto las complicaciones del tratamiento, como la infección y la necesidad de transfusiones, son infrecuentes. Sin embargo, el misoprostol y el tratamiento expectante pueden acompañarse de hemorragias impredecibles. Por lo tanto, algunas mujeres pueden necesitar un legrado no planificado, que los estudios han utilizado como criterio de valoración de fracaso. El tratamiento expectante del aborto espontáneo incompleto tiene tasas de fracaso cercanas al 25% en los estudios clínicos aleatorizados. El tratamiento farmacológico registra tasas de fracaso de 5% a 30%. Muchos de los estudios que evalúan el tratamiento han utilizado una dosis de 800 microgramos de misoprostol vaginal, 400 microgramos sublingual o 600 microgramos por vía oral. Finalmente, el legrado ofrece una resolución rápida con un éxito de entre el 95% y el 100%. Sin embargo, es invasivo, conlleva riesgos quirúrgicos y no es necesario para todas las mujeres. Aborto completo. En ocasiones, se expulsa la totalidad de los productos de la concepción. Al completarse el aborto, el sangrado disminuye y el orificio cervical interno se cierra durante la siguiente hora aproximadamente. Se recomienda a las pacientes llevar al médico el tejido expulsado, y debe documentarse la presencia de restos embrionarios mezclados con coágulos sanguíneos o un cilindro de decidua, figura 11.2. Este último se refiere al endometrio engrosado, con forma de cavidad uterina, que puede desprenderse con el aborto espontáneo. Si no se identifica un saco gestacional en el tejido expulsado, la ecografía transvaginal ayuda a diferenciar un aborto completo de una amenaza de aborto o un embarazo ectópico. Los hallazgos del aborto completo incluyen un endometrio delgado sin saco gestacional. Sin embargo, esto no garantiza un embarazo intrauterino reciente. En un estudio que analizó a 152 mujeres con sangrado abundante y útero vacío con un grosor endometrial menor a 15 milímetros, se descubrió más tarde que en el 6% de los casos había un embarazo ectópico. Por lo tanto, un aborto completo no puede diagnosticarse con seguridad a menos que 1. Se observen verdaderos productos de la concepción a simple vista o 2. Se documenten por ecografía primero como embarazo intrauterino y más tarde como una cavidad vacía. En situaciones poco claras, la medición seriada de las concentraciones séricas de hormona beta-gonadotrofina coriónica humana ayuda a clarificar el diagnóstico. Con el aborto completo, estas concentraciones disminuyen rápidamente. Cuadro 11.1. Aborto retenido. El aborto retenido se refiere a los productos de la concepción de un embrión no viable que se han mantenido retenidos durante días o semanas en un útero con el orificio cervicouterino cerrado. El diagnóstico es imprescindible antes de la intervención, ya que evita la interrupción de un embarazo intrauterino potencialmente viable. Las herramientas principales para el diagnóstico son la ecografía transvaginal y la medición de las concentraciones de gonadotropina coriónica humana. Con este último método, es común que las concentraciones se estabilicen o desciendan. Con la ecografía transvaginal, se puede observar un embrión de 1 a 2 milímetros adyacente al saco vitelino a las 5 o 6 semanas de gestación. Como se indica en el cuadro 11.2, la ausencia de embrión en un saco con un diámetro medio igual o superior a 25 milímetros indica un embrión no viable. El diámetro medio del saco se calcula sumando la longitud, anchura y altura de un saco gestacional y dividiendo el resultado entre 3. La actividad cardíaca fetal se puede detectar, típicamente, a las 6 o 6,5 semanas, con una longitud coronilla-rabadilla de 1 a 5 milímetros y un diámetro medio del saco de 13 a 18 milímetros. También se utiliza un valor umbral de la longitud coronilla-rabadilla igual o superior a 7 milímetros más la ausencia de actividad cardíaca para diagnosticar que el embrión no es viable. En los casos en que un saco gestacional no tiene embrión ni saco vitelino, se recomienda repetir la ecografía transvaginal después de algún tiempo. Debe utilizarse el modo M para documentar la actividad cardíaca y medir la frecuencia.
El Doppler pulsado no se utiliza de forma sistemática y se reserva para fines diagnósticos específicos debido a la elevación teórica de la temperatura en los tejidos fetales expuestos, capítulo 14. Los marcadores ecográficos menos consistentes pueden indicar un embrión no viable. Uno de ellos es un diámetro del saco vitelino superior a 7 milímetros en embarazos de menos de 10 semanas de gestación. La frecuencia cardíaca fetal en el primer trimestre aumenta de 110 a 130 latidos por minuto a las 6 semanas de gestación, y hasta 160 a 170 latidos por minuto a las 8 semanas. Una frecuencia cardíaca más lenta es desfavorable, especialmente cuando es inferior a 85 latidos por minuto. Incluso con actividad cardíaca, los fetos con un diámetro medio del saco pequeño pueden anticipar una pérdida embrionaria. Una diferencia inferior a 5 milímetros entre los valores del diámetro medio del saco y la longitud coronilla-rabadilla puede ser motivo de preocupación. Por último, un contorno irregular del saco gestacional puede indicar un embrión no viable. Con la muerte embrionaria o fetal confirmada, las opciones incluyen la observación expectante, la cirugía o el tratamiento farmacológico. Las opciones no quirúrgicas equilibran la menor invasividad con el sangrado más abundante, tiempos de finalización más largos y tasas de éxito más bajas. De las opciones, la atención para embarazadas tiene un rendimiento inferior a la medicación o la cirugía, y las tasas de fracaso oscilan entre el 15 y el 50%. Además, pueden pasar semanas entre el diagnóstico de embrión no viable y el aborto espontáneo. Como opción terapéutica farmacológica se puede administrar misoprostol en una dosis única de 800 microgramos por vía vaginal. Se puede repetir una vez cada 1 o 2 días, y en un estudio clínico grande se informó que el 22% de las mujeres necesitaba una segunda dosis. En general, las tasas de fracaso oscilan entre el 15 y el 40%. Las tasas de éxito mejoran con una dosis oral de 200 miligramos de mifepristona, Mifeprex, administrada 24 horas antes del misoprostol. En Estados Unidos, la administración de alimentos y medicamentos limita el acceso a este antiprogestágeno al personal médico que participa en el programa de evaluación y mitigación de riesgos del fabricante. Las contraindicaciones reflejan las enumeradas en la sección que describe el aborto inducido. Aborto inevitable de un feto previable. La rotura de las membranas placentarias o la protrusión marcada de las membranas hacia la vagina pueden ocasionar un aborto inevitable. Esto último se revisa en la sección de insuficiencia cervicouterina. La rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto a una edad gestacional previable complica al 0,5% de los embarazos. En cambio, el nacimiento previable se define como el nacimiento entre las 28 semanas y 4 días y las 36 semanas y 4 días, y se revisa en el capítulo 45. Clínicamente, en el caso de rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto, el diagnóstico se confirma por la presencia de abundante líquido vaginal que se acumula durante la exploración con espéculo vaginal estéril. El volumen aumenta cuando la paciente tose o con la maniobra de Valsalva. Otras medidas diagnósticas pueden incluir la prueba de pH, el estudio microscópico y la valoración ecográfica del volumen de líquido amniótico, que se describen en el capítulo 22. La rotura puede ser espontánea y los riesgos incluyen la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto, el parto antes del segundo trimestre y el consumo de tabaco. La fuga iatrogénica de líquido puede ocurrir después de la amniocentesis o una cirugía fetal. En algunos casos del segundo trimestre, es posible la acumulación previa de líquido entre el amnios y el corión, lo que refleja solo fugas del corión. La rotura espontánea en el primer trimestre casi siempre va seguida de contracciones uterinas o infecciones, y es típico el término de la gestación. Con la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto del segundo trimestre a una edad previable, entre el 40 y 50% de las mujeres experimenta el término del embarazo en la primera semana, y en el 70-80% de los casos, ocurre después de 2 a 5 semanas. La latencia media es de 2 semanas. Las complicaciones maternas significativas que acompañan a la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto con un producto previable incluyen infección uterina, septicemia, desprendimiento placentario, hemorragia puerperal y retención placentaria.
En un estudio, el 56% de las mujeres sufrió una o más de estas complicaciones. Con sangrado o fiebre significativos, se debe evacuar el útero. La evacuación quirúrgica o las opciones de tratamiento farmacológico varían según la edad gestacional y la habilidad del cirujano. Los métodos reflejan los del aborto programado en el segundo trimestre, descritos más adelante. En los casos en que es inevitable que se programa el parto prematuro, la consulta neonatal ayuda a tomar decisiones y a que la familia conforme sus expectativas. Para los fetos con una enfermedad que limita la vida, como la prematuridad extrema, la atención paliativa perinatal es una conducta que hace énfasis en la comodidad. Los miembros del equipo de atención pueden incluir a profesionales de atención obstétrica y neonatal, capellanes y especialistas en salud mental. En ausencia de sangrado y fiebre, el tratamiento expectante es una opción para la paciente bien asesorada. Muchas optan por la interrupción del embarazo debido a los riesgos maternos descritos con anterioridad y los malos resultados neonatales. La mortalidad fetal temprana se debe a hipoplasia pulmonar, hemorragia intraventricular grave y septicemia. De las mujeres con rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto sometidas a tratamiento expectante antes de las 20 semanas de gestación, el porcentaje de recién nacidos dados de alta oscila entre el 12 y el 23%. Las morbilidades neonatales comunes son el síndrome de insuficiencia respiratoria, hipoplasia o displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante y septicemia. En términos generales, el pronóstico mejora si se produce una rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto con un producto previable en un embarazo en etapas avanzadas, la latencia es más prolongada y sin oligohidramnios. Con este último, el desarrollo pulmonar deficiente y las deformaciones esqueléticas fetales pueden ser el resultado de la escasa cantidad de líquido amniótico. Si se elige el tratamiento expectante, es razonable la valoración inicial en el hospital, la disminución de la actividad física y la observación para confirmar si hay fiebre o trabajo de parto. Después de 24 horas, si no hay sangrado, dolor abdominal cólico o fiebre, la mujer puede reanudar la ambulación y recibir el alta. Se le indica estar atenta a la aparición de fiebre, contracciones o sangrado. Se consideran los antibióticos y se administran durante 7 días para prolongar la latencia. Sin embargo, no se recomienda la maduración pulmonar con corticosteroides, la neuroprofilaxis con sulfato de magnesio, la profilaxis con antibióticos para estreptococo del grupo B, la cesárea ni los tocolíticos antes de las 22 semanas de gestación. Una vez que el producto alcanza una edad con viabilidad, se recomienda la hospitalización. En el capítulo 45 se describe el tratamiento para la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto. En la rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto relacionada con procedimientos, las fugas iatrogénicas suelen ser más frecuentes en el útero y tienden a sellarse de forma espontánea. Para las fugas de líquido amniótico por la amniocentesis, el tratamiento es conservador y el reposo en cama por periodos breves produce tasas elevadas de continuación del embarazo. Para la rotura después de una cirugía fetal, los tratamientos bajo investigación pueden aplicarse a las fugas inducidas por la cirugía. Uno de ellos es un tapón oclusivo, denominado parche amniótico, que se forma tras la instilación intraamniótica de plaquetas autólogas y crioprecipitados. Otro es la amnioinfusión para contrarrestar los efectos del oligohidramnios, pero los datos actuales no apoyan su uso. En embarazos posteriores, el riesgo de parto prematuro recurrente es grande en mujeres con antecedente de rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto. En un estudio de cohorte, el 46% de las mujeres resolvió el embarazo antes de las 37 semanas, y el 17% terminó el embarazo antes de las 24 semanas. Aborto séptico. Con el aborto espontáneo o inducido, los microorganismos pueden invadir los tejidos miometriales y extenderse hasta causar parametritis, peritonitis y septicemia. Esto puede complicar los tratamientos farmacológico y quirúrgico. Los hallazgos clínicos habituales incluyen fiebre, dolor en la región inferior del abdomen, dolor a la palpación del útero y flujo vaginal con mal olor. Otras complicaciones incluyen la hemorragia vaginal y la evidencia ecográfica de retención de restos en el útero.
La infección de vías urinarias debe excluirse mediante análisis de orina, y la biometría hemática completa valora una probable leucocitosis. La mayor parte de las bacterias que causan aborto séptico forman parte de la flora vaginal normal, por lo tanto, el cultivo vaginal no es informativo, pese a lo cual se solicitan hemocultivos para las personas con septicemia. Preocupan particularmente las infecciones necrosantes graves y el síndrome de choque tóxico causado por el estreptococo del grupo A, Streptococcus pyogenes. También se han descrito muertes maternas por Clostridium perfringens o Clostridium sordellii. Con el síndrome de choque tóxico, las mujeres sufren lesión endotelial grave, fuga capilar, hemoconcentración, hipotensión, taquicardia y leucocitosis marcada, pero es posible que al principio no presenten fiebre. En el caso del aborto séptico, el tratamiento incluye la administración rápida de antibióticos de amplio espectro, como se menciona en el capítulo 37. Si se retienen restos del producto, se realiza la evacuación por aspiración. La mayoría de las mujeres responde a este tratamiento en un plazo de 1 a 2 días y puede ser dada de alta cuando se encuentran afebriles. Es probable que no se necesiten antibióticos orales adicionales. En muy pocas mujeres se desarrolla un síndrome de septicemia grave, por lo que es esencial proporcionar cuidados intensivos como tratamiento de sostén. Aunque es poco frecuente, la peritonitis generalizada a pesar del grado y el deterioro clínico de la paciente deben ser motivo de preocupación. Las imágenes que muestran aire libre intraabdominal o aire en la pared uterina son casi siempre indicación para la parotomía. Si hay necrosis uterina, está indicada la histerectomía. Antiinmunoglobulina D. Con el aborto espontáneo o inducido, casi el 2% de las mujeres con tipo de sangre D negativo sufrirán aloinmunización si no reciben inmunización pasiva. Con la dilatación quirúrgica y el legrado, esta tasa puede alcanzar el 5%. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda una dosis intramuscular de 300 microgramos de inmunoglobulina anti-Rho, D, para todas las edades gestacionales. Las dosis también se pueden graduar. Por ejemplo, se administra una dosis de 50 microgramos o 120 microgramos para embarazos de hasta 12 semanas y 300 microgramos para aquellos de 13 semanas en adelante. Se administra inmediatamente después de la evacuación quirúrgica. Para el aborto con fármacos o en el tratamiento expectante, la inyección se administra en las primeras 72 horas después del diagnóstico de embarazo fallido. Con la amenaza de aborto, la profilaxis con inmunoglobulinas es motivo de controversia debido a los escasos datos basados en la evidencia. Los autores consideran que es razonable administrar inmunoglobulina anti-D para la amenaza de aborto. Aborto espontáneo recurrente. El aborto espontáneo recurrente afecta aproximadamente al 1% de las parejas fértiles y se define generalmente como la ocurrencia de 3 o más abortos consecutivos antes de las 20 semanas de gestación o con un peso fetal inferior a 500 gramos. Sin embargo, los datos indican que el riesgo de un aborto subsecuente es similar si una mujer tiene antecedentes de 2 o 3 abortos previos. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva define el aborto recurrente como 2 o más embarazos fallidos, confirmados mediante un estudio ecográfico o histopatológico. El aborto recurrente primario se refiere a múltiples abortos en una mujer que nunca ha tenido un hijo vivo, mientras que el aborto recurrente secundario se refiere a múltiples abortos en una paciente con antecedentes de un hijo vivo. Sorprendentemente, las probabilidades de un embarazo exitoso son superiores al 50%, incluso después de 5 abortos espontáneos. Cuadro 11. 3. A continuación, se describen las principales causas de aborto recurrente. Causas. Las causas ampliamente aceptadas del aborto recurrente incluyen algunas anomalías cromosómicas de los padres, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, endocrinopatías específicas y ciertas anomalías estructurales uterinas. Por lo tanto, la valoración actual del aborto recurrente incluye el cariotipo de ambos padres, la medición de las concentraciones de anticuerpos antifosfolípidos, la medición de la hemoglobina glicosilada, hormona estimulante de la tiroides y concentraciones de prolactina, así como la ecografía con inyección de solución salina o histerosalpingografía.
El momento del aborto recurrente puede ofrecer indicios y, en algunas mujeres, cada aborto espontáneo puede ocurrir cerca de la misma edad gestacional. Aproximadamente el 50% de las mujeres sufre de aborto recurrente idiopático. Anomalías cromosómicas de los padres. En el aborto recurrente del primer trimestre, la incidencia de anomalías genéticas es significativamente menor que en el aborto espontáneo esporádico. Una excepción notable es un padre que porta una translocación recíproca o una translocación robertsoniana. Su origen y sus consecuencias reproductivas se analizan en el capítulo 16. Estas anomalías representan solo del 2% al 4% de los casos de aborto recurrente, pero el cariotipo de ambos padres es una parte reconocida de la valoración del aborto recurrente. Después de un asesoramiento genético exhaustivo, las parejas con un cariotipo anormal pueden optar por la fecundación in vitro, seguida de pruebas genéticas antes de la implantación, o se les puede ofrecer gametos de donante, capítulo 17. Sin embargo, las tasas de natalidad con fecundación in vitro más pruebas genéticas antes de la implantación no son superiores a las del tratamiento expectante para esta causa de aborto recurrente. Es importante destacar que en parejas con aborto recurrente que son cromosómicamente normales, no se recomiendan las pruebas genéticas antes de la implantación únicamente por la indicación de aborto recurrente. Factores anatómicos. Se han identificado varias anomalías del aparato genital en el aborto recurrente, pero la vinculación directa no es sólida. Según DeWald y otros, el 15% de las mujeres con 3 o más abortos espontáneos consecutivos tiene una anomalía uterina congénita o adquirida. Por lo tanto, la ecografía con inyección de solución salina y la histeroscopia son las principales herramientas de valoración. Los leiomiomas uterinos son frecuentes y algunos pueden causar aborto, especialmente si se localizan cerca del sitio de implantación placentaria. Sin embargo, los datos que sugieren un vínculo significativo con el aborto recurrente no son convincentes y son de mala calidad. La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva señala que puede considerarse la extirpación histeroscópica de los grandes leiomiomas submucosos en mujeres con aborto recurrente. Las sinequias uterinas, a menudo denominadas síndrome de Asherman, son el resultado de una amplia destrucción del endometrio y de la cicatrización subsiguiente, que puede seguir al legrado uterino o a operaciones histeroscópicas. Con la ecografía con inyección de solución salina se observan múltiples bandas hipoecoicas que abarcan la cavidad endometrial, la cual está llena de solución salina anecoica. El tratamiento consiste en la lisis histeroscópica de las adherencias, pero las tasas de éxito son más bajas con una enfermedad inicial más grave. Los pólipos uterinos se han encontrado con mayor frecuencia en mujeres con aborto recurrente, pero no es clara la causalidad. Estos se observan durante la histeroscopia o la ecografía con inyección de solución salina como una lesión masiva que se extiende desde la pared uterina hasta la cavidad endometrial. La aplicación del Doppler a color durante la ecografía con inyección de solución salina revela de manera característica un solo vaso que irriga a la tumoración. Se puede considerar la polipectomía histeroscópica. Para todas estas lesiones adquiridas se puede considerar la corrección en aquellos casos con distorsión significativa de la cavidad uterina. Sin embargo, la evidencia que sustenta la mejora de las tasas de natalidad no es sólida. Además, los beneficios reproductivos se equilibran con las adherencias intrauterinas que pueden formarse después de cualquier cirugía intracavitaria. Las anomalías uterinas congénitas suelen tener su origen en la formación anormal del conducto de Müller. Dependiendo de su anatomía, algunas pueden aumentar el riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro. De estas, el útero tabicado se relaciona más estrechamente con el aborto espontáneo. La resección histeroscópica se ha vinculado con mejores tasas de nacidos vivos en algunos estudios, pero no en todos. Puede considerarse para el embarazo recurrente. En el capítulo 3 se presenta un análisis más completo de las anomalías del útero y sus efectos obstétricos. Factores inmunitarios. Los abortos espontáneos son más frecuentes en mujeres con lupus eritematoso sistémico. Muchas de estas mujeres y también algunas sin lupus eritematoso sistémico tienen anticuerpos antifosfolípidos. Se trata de una familia de autoanticuerpos que se unen a proteínas plasmáticas transportadoras de fosfolípidos y se relacionan con el aborto espontáneo.
Como se muestra en el cuadro 11.4, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se define por la presencia de estos anticuerpos en combinación con diversas formas de abortos o trombosis vascular. En el capítulo 62 se describe la muerte fetal en una paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y su tratamiento. Factores endocrinos. Entre el 8% y el 12% de los abortos espontáneos recurrentes son resultado de factores endocrinos. En primer lugar, la conocida acción abortiva de la diabetes mellitus no controlada se detalla en el capítulo 60. El control glucémico óptimo durante el periodo periconcepcional mitiga muchas de estas muertes fetales. El hipotiroidismo manifiesto y la deficiencia grave de yodo también aumentan las tasas de abortos espontáneos. Capítulo 61. El tratamiento de sustitución corrige esta complicación. Sin embargo, el hipotiroidismo subclínico no parece elevar las tasas de abortos espontáneos. Los anticuerpos antitiroideos se vinculan a menudo con hipotiroidismo subclínico o manifiesto. Un metaanálisis reciente encontró nexos positivos entre estos anticuerpos y un mayor riesgo de abortos espontáneos esporádicos y recurrentes. Sin embargo, la suplementación con levotiroxina en este grupo no mejora los resultados posteriores del embarazo. Para la valoración de los abortos recurrentes, es razonable medir las concentraciones séricas de hormona estimulante de la tiroides, pero no de anticuerpos antitiroideos. Otras endocrinopatías no están implicadas de manera concluyente. Una de ellas es la deficiencia de progesterona causada por un defecto en la fase lútea. La administración de complementos de progesterona, en comparación con placebo, no mejoró la tasa de nacidos vivos en personas con abortos recurrentes en un estudio clínico amplio. Los datos limitados señalan a la hiperprolactinemia. La obesidad, el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina también se relacionan con aborto recurrente. No obstante, la interacción entre estos factores dificulta la asignación de causalidad individual. Aborto en el segundo trimestre. Causas. El periodo que define una pérdida fetal a mediados del segundo trimestre se extiende desde el final del primer trimestre hasta que el feto pesa menos de 500 gramos o la edad gestacional alcanza las 20 semanas. La tasa de muerte fetal espontánea en el segundo trimestre es mucho menor que en el primero. A diferencia de los abortos espontáneos en etapas tempranas, que con frecuencia se deben a neuploidías cromosómicas, las causas de estas muertes fetales tardías son más diversas. Cuadro 11.5. Sus manifestaciones finales pueden ser aborto espontáneo, ruptura prematura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, o muerte fetal antes del trabajo de parto. Algunos abortos en el segundo trimestre son inducidos debido a anomalías fetales o a solicitud de la paciente. Las pérdidas fetales del segundo trimestre se subclasifican de manera similar a las del primer trimestre. El tratamiento es en muchos aspectos similar al del aborto inducido en el segundo trimestre. Una excepción es el cerclaje cervical, que puede emplearse en casos de insuficiencia cervical. Insuficiencia cervical, conocida anteriormente como incompetencia del cuello uterino, se caracteriza típicamente por la dilatación cervical indolora en el segundo trimestre. Esto puede ir seguido de un prolapso y protrusión de las membranas amnióticas hacia la vagina y, en última instancia, la expulsión de un feto inmaduro. Esta secuencia tiende a repetirse en embarazos futuros. Entre las causas se ha identificado el antecedente de traumatismo cervicouterino. Un estudio de cohorte de más de 15.000 mujeres con conización cervical previa encontró un riesgo 4 veces mayor de pérdida del embarazo antes de las 24 semanas de gestación. Sin embargo, en mujeres que solo han tenido una conización previa sin parto prematuro, los resultados no mejoran con el cerclaje profiláctico. En otros casos, el desarrollo anormal del cuello uterino, incluida la administración de dietilestilbestrol, puede desempeñar un papel importante. Los síndromes de Marfan y Ehlers-Danlos también conllevan un mayor riesgo de insuficiencia cervical. Indicaciones quirúrgicas. Para mujeres con antecedentes inequívocos de parto indoloro en el segundo trimestre, la colocación de un cerclaje profiláctico es una opción que refuerza un cuello uterino débil mediante una sutura circular. Sin embargo, algunas mujeres tienen antecedentes y manifestaciones clínicas difíciles de verificar, insuficiencia cervical típica.
En un estudio clínico aleatorizado de casi 1.300 mujeres, se descubrió que el cerclaje era beneficioso, 13% contra 17%, para prolongar el embarazo más allá de las 33 semanas. Otro indicador de insuficiencia cervical es el hallazgo en la exploración física de dilatación temprana del orificio cervical interno y membranas visibles. En una revisión sistemática, los cerclajes colocados basándose en datos de la exploración proporcionaron mejores resultados perinatales en comparación con el tratamiento expectante. Finalmente, algunos utilizan la ecografía transvaginal para determinar la necesidad de cerclaje. En mujeres con antecedentes de parto prematuro, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomienda la detección transvaginal de la longitud del cuello uterino. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos también recomienda esta prueba de detección. La vigilancia se extiende entre las 16 y las 24 semanas de gestación, con estudios realizados cada 1 a 4 semanas. En mujeres sin antecedentes de parto prematuro o con embarazos múltiples, no se mide la longitud cervicouterina. El cuello uterino debe identificarse durante el estudio anatómico ecográfico entre las 18 y 22 semanas de gestación. En el capítulo 45 se revisan las recomendaciones para la colocación de cerclajes basados en la longitud del cuello uterino para prevenir el parto prematuro. Preparación prequirúrgica. Las contraindicaciones para el cerclaje incluyen sangrado, contracciones o ruptura de membranas, cualquiera de las cuales aumenta sustancialmente la probabilidad de trabajo de parto y pérdida del embarazo. Es preferible un cerclaje profiláctico programado antes de la dilatación, y el tiempo de gestación entre las 12 y 14 semanas permite una intervención temprana. Sin embargo, se debe evitar la cirugía en el primer trimestre, cuando se producen la mayoría de las pérdidas fetales esperadas y se completa la detección de aneuploidía y malformaciones. Se indican estudios de detección de neoplasia cervicouterina en mujeres elegibles y pruebas de detección de gonorrea e infección por clamidia. Las infecciones cervicouterinas evidentes deben ser tratadas. En ocasiones se descubre dilatación del cuello uterino, borramiento, o ambos, y se efectúa un cerclaje de urgencia. Cabe resaltar que en embarazos más avanzados es mayor el riesgo de estimular el trabajo de parto prematuro o ruptura de membranas con la cirugía. En el Parkland Hospital, los procedimientos de cerclaje no se realizan después de las 23 a 24 semanas de gestación. Sin embargo, otros investigadores han descrito la realización más tardía del cerclaje. Cuando se valoran los resultados del cerclaje, lo ideal es comparar a las mujeres con presentaciones clínicas similares. En un estudio de cerclaje programado, casi una tercera parte de las mujeres tuvo término del embarazo antes de las 35 semanas, y las complicaciones fueron pocas. En cambio, en una revisión de 10 años de 75 mujeres sometidas a cerclaje de urgencia, solo el 50% tuvo terminación del embarazo después de las 36 semanas de gestación. Es importante destacar que solo el 44% de las mujeres con protrusión de membranas al momento del cerclaje alcanzó las 28 semanas. Otros estudios han tenido experiencias similares. La experiencia de los autores en el Parkland Hospital indica que el cerclaje de urgencia tiene una tasa elevada de fracasos y las mujeres deben ser valoradas en consecuencia. Si la indicación clínica del cerclaje es dudosa, se puede mantener a la paciente en observación. La mayoría de las pacientes se somete a exploración cervical semanal o bisemanal para valorar el borramiento y la dilatación. Desafortunadamente, puede desarrollarse borramiento y dilatación rápidos a pesar de estas precauciones. Cerclaje vaginal. De las dos operaciones de cerclaje vaginal, la mayoría de los médicos utiliza el procedimiento más sencillo desarrollado por McDonald, figura 11.3. La operación más complicada es una modificación del procedimiento descrito por Shirodkar, figura 11.4. Cualquiera de las dos técnicas se realiza de manera apropiada en mujeres con antecedentes clásicos de insuficiencia cervical, con buenos resultados. Para el cerclaje vaginal o abdominal, las pruebas son insuficientes para recomendar la profilaxis antibiótica perioperatoria. Hay pocos datos disponibles y no respaldan la tocólisis profiláctica. La analgesia regional es adecuada y es el método preferido. Después, la mujer se coloca en posición de litotomía.
Se limpian la vagina y el perineo para la cirugía y se drena la vejiga. Algunos operadores no utilizan una solución antiséptica que pueda irritar si las membranas amnióticas están expuestas, prefiriendo el uso de solución salina tibia. Aunque aquí se describen los pasos, una revisión exhaustiva e ilustrada de la técnica está disponible en la literatura médica. Para la sutura, las opciones incluyen sutura monofilamentosa de nylon o polipropileno número 1 o 2, o cinta de mersilene de 5 milímetros. Durante la colocación, la sutura se aplica tan cefálica como sea posible a lo largo del cuello uterino, fijándose al estroma cervical mientras se evita la lesión de la vejiga. 2 anillos de sutura de cerclaje no son más eficaces que la colocación de uno solo. La colocación de cerclaje de urgencia con un cuello uterino dilatado y adelgazado es más difícil y los riesgos incluyen el desgarro del tejido y la punción de las membranas amnióticas. La reducción suave del saco amniótico prolapsado hacia el útero puede facilitar la sutura. Las opciones incluyen una posición de Trendelenburg marcada o llenar la vejiga con 600 mililitros de solución salina a través de una sonda de Foley. Sin embargo, estos pasos pueden desplazar el cuello uterino en dirección cefálica y alejarlo del campo quirúrgico. En cambio, las membranas se pueden desplazar hacia el interior del útero con una compresa húmeda ancha. También se puede introducir un catéter de Foley a través del cuello uterino, y el inflado de un globo de 30 mililitros puede desplazar el saco amniótico hacia el interior del útero. El globo se desinfla gradualmente a medida que se aprieta la sutura del cerclaje alrededor del catéter, que más tarde se retira. Con cualquiera de estos métodos, puede ser de utilidad la tracción suave hacia afuera creada con pinzas de anillos colocadas en los bordes del cuello uterino. En los embarazos no complicados, sin trabajo de parto, el cerclaje se corta y se retira generalmente a las 37 semanas de gestación. Esto equilibra el riesgo de parto prematuro con la posibilidad de laceración del cuello uterino debido a un cerclaje colocado durante las contracciones del trabajo de parto. Por lo general, los cerclajes colocados por vía transvaginal se retiran incluso después de la cesárea para evitar las raras complicaciones a largo plazo relacionadas con cuerpos extraños. Con la cesárea programada, el cerclaje puede retirarse a las 37 semanas o diferirse hasta el momento de la analgesia regional y el parto. Una vez más, debe considerarse el riesgo de trabajo de parto antes del nacimiento del feto. Durante la extracción del feto, especialmente con un cerclaje de Chirotkar o uno con cinta de mersilene, la analgesia proporciona comodidad a la paciente y posibilita una adecuada visualización. Cerclaje transabdominal. A veces, la sutura en el istmo uterino se coloca por vía abdominal. Realizado con menos frecuencia respecto de los métodos transvaginales, las indicaciones seleccionadas incluyen el fracaso del cerclaje transvaginal previo o defectos anatómicos graves del cuello uterino. El cerclaje se deja hasta la finalización de la edad fértil, por lo que se requiere una cesárea. Con el cerclaje colocado, las tasas de concepción se aproximan al 75%. Si es necesario para una pérdida fetal, se pueden realizar dilatación y evacuación uterina con el material de sutura colocado. Con el procedimiento, después de acceder a la cavidad abdominal, la disección aguda en el espacio vesico-cervical permite desplazar la vejiga en sentido caudal. En el plano del orificio interno, se crea una ventana en el espacio libre medial con respecto a los vasos uterinos. Esto evita la compresión vascular por un cerclaje apretado. Se identifica y evita el uréter cercano. Un extremo del material de sutura se pasa hacia la ventana derecha y el otro se hace avanzar hacia el lado izquierdo. De acuerdo con la preferencia del cirujano, el nudo se ata en la parte anterior o posterior. El peritoneo vesicouterino se cierra con material de sutura absorbible en una sutura continua. En el estudio clínico Maverick, 111 mujeres con un cerclaje vaginal fallido previo fueron asignadas al azar a métodos transabdominales o a los procedimientos de McDonald o Chirotkar. Casi la mitad de los cerclajes transabdominales se colocó antes de la concepción. La tasa de partos prematuros antes de las 32 semanas fue del 8% en el grupo con acceso transabdominal y del 38% en cada uno de los grupos de cerclaje transvaginal.
Las tasas de morbilidad, hemorragia, lesión de órganos adyacentes, perforación uterina e infección pueden ser mayores con los accesos transabdominales en comparación con los métodos transvaginales. El cerclaje transabdominal se realiza de manera adecuada a través de la parotomía o laparoscopia para colocar el material de sutura. Complicaciones. Con el cerclaje en general, los riesgos potenciales incluyen ruptura prematura de membranas antes del trabajo de parto prematuro, hemorragia o infección. Todos estos son poco comunes con el cerclaje profiláctico. En un estudio clínico, la ruptura de membranas complicó solo a uno de los más de 600 procedimientos practicados antes de las 19 semanas. En la opinión de los autores, la infección clínica exige el retiro inmediato del material de sutura con trabajo de parto inducido o aumentado. Del mismo modo, con un aborto o parto inminentes, se debe retirar el material de sutura para evitar la laceración cervical. Después del cerclaje, la vigilancia ecográfica no mejora los resultados. La evidencia no respalda un procedimiento de cerclaje de refuerzo subsiguiente. Algunos consideran que la ruptura de la membrana durante la colocación de la sutura o durante las primeras 48 horas después de la cirugía es una indicación para la extracción del cerclaje para evitar una grave enfermedad fetal o materna. En las mujeres con ruptura prematura de membranas antes del trabajo de parto, pero sin infección ni trabajo de parto, las opciones incluyen la observación o el retiro del cerclaje con la observación. En estos casos, los datos son inconsistentes con respecto a la latencia gestacional prolongada y las tasas de infección con retención o extracción de restos fetales. En ausencia de infección o trabajo de parto, se permite la retención del cerclaje con una vigilancia clínica estrecha. Aborto inducido. Definiciones. El término aborto inducido se define como la interrupción del embarazo mediante el uso de fármacos o cirugía antes de la viabilidad fetal. La tasa de abortos es el número de abortos por cada 1000 nacidos vivos, y el índice de abortos es el número por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años de edad. En 2018, se notificaron casi 620.000 abortos inducidos. De estos, el 78% ocurrió en embarazos de hasta 9 semanas de gestación, y el 92% de los abortos se completó antes de las 13 semanas. La tasa de abortos fue de 189 por cada 1000 nacidos vivos, y el índice de abortos fue de 11,3 por cada 1000 mujeres. El aborto terapéutico se refiere a la interrupción del embarazo por motivos médicos. Las indicaciones maternas o fetales adecuadas se describen en los capítulos respectivos. En casos de violación o incesto, muchos consideran la posibilidad de terminar el embarazo. La indicación terapéutica más frecuente en la actualidad es prevenir el nacimiento de un feto con una deformidad anatómica, metabólica o mental significativa. El término aborto inducido voluntario describe la interrupción del embarazo antes de la viabilidad a solicitud de la mujer, pero no por razones médicas. La mayoría de los abortos que se practican hoy en día son voluntarios. Influencia jurídica. La Corte Suprema de Estados Unidos estableció la legalidad del aborto voluntario en el caso Roe vs. Wade. La Corte definió en qué medida los estados podrían regular el aborto y dictaminó que los procedimientos del primer trimestre deben quedar a discreción del médico tratante. Posteriormente, el estado podía regular los procedimientos de aborto de manera razonable en relación con la salud materna. Más tarde, cuando el feto alcanzara la viabilidad, el Estado podía promover su interés en el potencial de la vida humana y regular el aborto, salvo para preservar la salud de la madre. Posteriormente, se publicaron leyes adicionales. La enmienda IDE de 1976 prohíbe el uso de fondos federales para prestar servicios de aborto, excepto en casos de violación, incesto o circunstancias que pongan en peligro la vida. En 1992, la Corte Suprema revisó el caso Planned Parenthood vs. Casey y confirmó el derecho fundamental al aborto, pero estableció que las regulaciones son constitucionales siempre que no impongan una carga indebida a la mujer. Posteriormente, muchos estados introdujeron requisitos de asesoramiento, periodos de espera, consentimiento parental para menores, requisitos para las instalaciones y restricciones de financiamiento. Estos límites a menudo se denominan leyes de regulación específica para el personal que realiza abortos.
Una decisión importante que limitó las opciones fue la decisión de la Corte Suprema de 2007 que revisó González vs. Carart y confirmó la Partial Birth Abortion Ban Act de 2003. En 2016, algunas leyes de regulación específica para el personal que realiza abortos fueron rechazadas por el fallo de la Corte Suprema en el caso Ole Womansield vs. Segerstedt. Con esto, los jueces señalaron que las leyes sobre el aborto deben conllevar beneficios de seguridad sanitaria que superen las cargas de acceso, disponibilidad de personal capacitado. Las principales organizaciones de salud de la mujer apoyan su derecho legal a abortar. El Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrado exige que la capacitación en la residencia de ginecología y obstetricia incluya experiencia en la atención del aborto inducido. El programa de residencia Kenneth J. Ryan se estableció en 1999 para trabajar con programas de residencia para mejorar la capacitación en aborto y anticoncepción. Además, la formación posterior a la residencia en estas técnicas está disponible en programas de capacitación formales de planificación familiar de 2 años. Otros programas de residencia tienen un plan de estudios sobre el aborto menos organizado, en cambio, los residentes aprenden aspectos técnicos a través del tratamiento del aborto espontáneo y la interrupción del embarazo por indicación médica. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos respeta la necesidad y la responsabilidad del personal sanitario de determinar sus posiciones individuales sobre el aborto inducido. También recomienda el asesoramiento y la derivación oportuna si el personal sanitario tiene creencias individuales que impidan la interrupción del embarazo. El asesoramiento experto y compasivo describe objetivamente y proporciona la información necesaria a la mujer para que pueda tomar decisiones informadas. Métodos en el primer trimestre. Los abortos se pueden completar por métodos farmacológicos o quirúrgicos. En ausencia de trastornos maternos graves, los procedimientos de aborto no requieren hospitalización. Sin embargo, los centros ambulatorios deben tener la capacidad de proporcionar reanimación de urgencia y un traslado inmediato a un hospital. Aborto quirúrgico. Preparación preoperatoria. La evacuación quirúrgica se realiza por vía transvaginal a través de un cuello uterino debidamente dilatado. Para ello, la maduración cervical preoperatoria se relaciona de manera característica con una dilatación cervical intraoperatoria más fácil, menor dolor, procedimiento más sencillo en términos técnicos y tiempos quirúrgicos más cortos. En general, esta preparación añade un retraso quirúrgico y posibles efectos secundarios. Por lo tanto, la preparación cervical en el primer trimestre puede reservarse para las personas con problemas anticipados de dilatación. Algunos ejemplos son la estenosis cervical o las adolescentes, quienes en general pueden experimentar mayor dolor. Las medidas quirúrgicas que se presentan aquí se aplican tanto al aborto inducido como el espontáneo. Para la maduración, los dilatadores higroscópicos, también llamados dilatadores osmóticos, son dispositivos que extraen agua de los tejidos circundantes y se expanden de forma gradual para dilatar el conducto endocervical. Un tipo se deriva de varias especies de algas laminaria que se obtienen del fondo oceánico, figura 11.5. Estos tienen diferentes diámetros, lo que permite personalizar el número y los diámetros de los dispositivos insertados para un cuello uterino determinado. Otro dispositivo es el Dilapan S, que está compuesto por un gel de base acrílica. Cada tipo se expande a un diámetro máximo de 3 a 4 veces su tamaño en estado seco. Con los dilatadores higroscópicos, la inserción superficial produce una dilatación insuficiente o una expulsión del dilatador. La colocación excesivamente profunda supone el riesgo de desplazar el dilatador hacia la cavidad uterina. Una vez colocados los dilatadores, varios apósitos de gasa colocados en el orificio externo ayudan a evitar la expulsión espontánea del dilatador. Las pacientes pueden deambular, orinar o defecar sin limitaciones. El número de compresas y dilatadores insertados se cuenta cuidadosamente y se registra en el expediente. Schneider y otros describieron 21 casos en los que mujeres a quienes se les colocó un dilatador higroscópico cambiaron de opinión. De las 17 mujeres que optaron por continuar su embarazo, 14 terminaron el embarazo a término, 2 nacieron de manera prematura y 1 abortó 2 semanas más tarde.
Ninguna paciente sufrió morbilidad relacionada con la infección, incluidas 3 mujeres no tratadas con cultivos cervicales positivos para Chlamydia trachomatis. El misoprostol se usa a menudo para la maduración cervical. La dosis típica es de 400 microgramos administrados por vía sublingual, bucal o colocados en el fondo de saco posterior al menos 3 a 4 horas antes del procedimiento. La administración oral es menos eficaz. Otra opción es una dosis oral de 200 miligramos de mifepristona administrada 24 a 48 horas antes del procedimiento. Sin embargo, se suele preferir el misoprostol debido al mayor retraso de la mifepristona en el procedimiento, el costo y el acceso limitado dentro del programa de la Estrategia de Mitigación de Riesgos de la Administración de Drogas y Medicamentos americana. De estas opciones, los dilatadores higroscópicos proporcionan una dilatación igual o ligeramente mayor que el misoprostol. Otros parámetros quirúrgicos no varían en grado significativo. En general, el tiempo de maduración necesario para los dilatadores higroscópicos extiende la duración total del procedimiento y puede resultar incómodo, mientras que el misoprostol puede causar fiebre, sangrado y efectos secundarios gastrointestinales. Si no se realiza como parte de la atención prenatal temprana, se cuantifican las concentraciones de hemoglobina y el estado de RH antes del aborto. También se completan los estudios de detección de gonorrea, sífilis, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B e infecciones por clamidia. Las infecciones cervicales evidentes se tratan y resuelven antes de los procedimientos programados. Para prevenir la infección puerperal después de una evacuación quirúrgica en el primero o segundo trimestre, se debe administrar una dosis profiláctica oral de 200 miligramos de doxiciclina 1 hora antes del procedimiento. Para quienes optan por la anestesia local, la evidencia también respalda la adición de una dosis oral o intramuscular de un medicamento antiinflamatorio no esteroideo 30 a 60 minutos antes de la operación. La profilaxis específica para la prevención de la endocarditis infecciosa en personas con cardiopatía valvular no es necesaria en ausencia de infección activa. No hay recomendaciones específicas para la profilaxis de la tromboembolia venosa en el legrado por aspiración en embarazadas de bajo riesgo. En el Hospital de los Autores se promueve la deambulación temprana. Aspiración por vacío. También llamado legrado por aspiración o dilatación y legrado por aspiración, la aspiración por vacío es un método transcervical en el cual se dilata primero el cuello uterino y luego se evacúa el tejido. Para este procedimiento, se conecta una cánula rígida a una fuente de vacío eléctrica o una jeringa manual de 60 mililitros para crear el vacío. Estos procedimientos se denominan aspiración por vacío con dispositivo eléctrico, EVA, o aspiración por vacío con dispositivo manual, MVA, respectivamente. Actualmente, no se recomienda la dilatación y legrado cortante, DIC, en la que el contenido se raspa mecánicamente solo con una legra afilada para la evacuación del embarazo debido a un mayor sangrado, dolor y tiempo de procedimiento más prolongado. Es importante destacar que esta práctica es diferente del uso de una legra cortante tras la aspiración inicial. Inicialmente, el cirujano realiza una exploración bimanual para confirmar el tamaño y la orientación del útero. Se inserta un espéculo vaginal y se limpia el cuello uterino con yodopovidona o una solución similar. Se sujeta el labio anterior del cuello uterino con una pinza de epoxi. El cuello uterino, la vagina y el útero reciben abundante inervación del plexo de Frankenhauser, que se encuentra dentro del tejido conectivo por fuera de los ligamentos uterosacro y cardinal. La aspiración con vacío requiere como mínimo sedantes o analgésicos administrados por vía intravenosa u oral y, en algunos casos, se añade bloqueo paracervical o intracervical. Para un bloqueo pudendo, se inyectan 5 ml de lidocaína al 1% o 2% en los ligamentos uterosacros en el punto de su inserción en el útero a las 4 y las 8 en punto del reloj. En cambio, un bloqueo intracervical con dosis de 5 ml de lidocaína al 1% inyectada a las 12, 3, 6 y 9 horas del reloj tuvo la misma eficacia. Otra opción consiste en elegir anestesia general o regional. En primer lugar, se introduce una sonda uterina de Sims en el útero para medir la profundidad y la inclinación de la cavidad, lo cual proporciona los parámetros para la inserción posterior del instrumento.
Si es necesario, el cuello uterino se dilata más con dilatadores de Agar, Ancoprat hasta que pueda insertarse una cánula de aspiración. Como regla general, el grado de dilatación cervical requerido en milímetros se aproxima a la edad gestacional en semanas. Los tamaños de Agar reflejan su diámetro en milímetros. El tamaño de los dilatadores de Pratt-Young se indica en unidades French, que pueden convertirse a milímetros al dividir las unidades French entre 3. Durante la dilatación, los dedos cuarto y quinto de la mano que realiza el procedimiento deben descansar sobre el perineo y las nalgas a medida que el instrumento se guía a través del orificio interno, figura 11.6. Esta técnica reduce la fuerza de inserción necesaria y ayuda a evitar la perforación uterina. Después de la dilatación, para la mayor parte de los procedimientos de aspiración del primer trimestre es apropiada una cánula de Karman de 8 a 12 milímetros. Las cánulas pequeñas conllevan el riesgo de una cirugía más prolongada y de omitir la extracción de tejido intrauterino. Las cánulas grandes representan el riesgo de lesiones cervicales y mayor incomodidad. Para la evacuación, la cánula se desplaza con lentitud hacia el fondo uterino hasta encontrar resistencia. A continuación, se activa la aspiración. Se aplica tracción gradual sobre la cánula hacia el orificio cervical y se hace girar lentamente en forma circunferencial para cubrir toda la superficie de la cavidad uterina, figura 11.7. Esto se repite hasta que no se aspire más tejido. Puede seguir un legrado suave con legra cortante para eliminar los fragmentos de tejido restantes, figura 11.8. Hay pruebas sólidas y consistentes que respaldan la gran eficacia, seguridad y aceptación por parte de la paciente tanto para la aspiración por vacío con dispositivo manual como para el dispositivo eléctrico. En el aborto practicado a menos de 6 semanas de gestación, un inconveniente es que el embarazo puede ser pequeño y no detectarse durante el legrado. Para identificar la placenta, el contenido aspirado se limpia en un colador para retirar la sangre, luego se coloca en un recipiente plástico transparente con solución salina y se examina con luz de fondo. El tejido placentario tiene un aspecto macroscópico esponjoso. Una lupa, un colposcopio o un microscopio pueden aumentar el tamaño de la imagen. Con gestaciones menores a 6 semanas, la tasa de aborto retenido se aproxima al 2%. Por lo tanto, si el producto no se identifica con claridad, las concentraciones séricas seriadas de beta-gonadotrofina coriónica humana pueden ser informativas. Complicaciones del aborto. El aborto inducido legalmente en los Estados Unidos tiene una baja tasa de mortalidad. Entre 2013 y 2017, la tasa fue de 0,4 muertes por cada 100.000 procedimientos. Los abortos en etapas tempranas son más seguros. La tasa de mortalidad fue de 0,3 muertes por cada 100.000 procedimientos realizados antes de las 8 semanas de gestación, pero aumentó a 2,5 entre las 14 y 17 semanas y a 6,7 después de las 18 semanas. En particular, las tasas de mortalidad materna son 14 veces más altas para los embarazos que continúan. La perforación uterina y la lesión del aparato genital inferior son poco frecuentes, pero pueden ser graves, y las tasas también aumentan con la edad gestacional. En una revisión sistemática del aborto en el primer trimestre, las tasas de perforación y laceración uterinas tuvieron una frecuencia igual o inferior a 1%. Generalmente, la perforación se reconoce cuando el instrumento atraviesa sin resistencia hacia la pelvis. Los factores de riesgo incluyen la inexperiencia del operador, cirugías o anomalías cervicales previas, adolescencia, multiparidad y edad gestacional avanzada. Si la perforación uterina es pequeña y ocurre en el fondo uterino, por ejemplo, cuando es producida por una sonda uterina o un dilatador estrecho, suele ser suficiente observar los cambios en las constantes vitales o el sangrado uterino. Si una cánula de aspiración o una legra cortante penetra en la cavidad peritoneal, pueden producirse lesiones intraabdominales considerables. La opción más segura es casi siempre la laparotomía o la laparoscopia para explorar exhaustivamente la cavidad abdominal. Una vez resueltas las posibles lesiones, se puede completar el legrado durante la cirugía bajo la guía directa proporcionada por el laparoscopio o en la laparotomía. Después del legrado, se pueden formar sinequias uterinas, y el riesgo de sinequias aumenta con el número de procedimientos.
La mayoría de los casos es leve y de poca relevancia para la salud reproductiva. Sin embargo, en los casos de síndrome de Asherman, una serie encontró que 2/3 estaban relacionados con el legrado del primer trimestre. Otras complicaciones del aborto en el primer trimestre están relacionadas con las técnicas de aborto quirúrgico y con los medicamentos. En primer lugar, la hemorragia asociada al aborto se define de manera variable. Una definición utilizada por la Sociedad de Planificación Familiar es el sangrado que provoca una respuesta clínica o un sangrado mayor a 500 mililitros. Para los abortos quirúrgicos del primer trimestre, la hemorragia complica menos o igual a 1% de los casos. La atonía, la placentación anormal y la coagulopatía son causas frecuentes, mientras que los traumatismos quirúrgicos son poco comunes. Con el aborto farmacológico, el sangrado es más común. En un estudio de más de 42.000 mujeres finlandesas sometidas a interrupción del embarazo con menos de 63 días de gestación, la hemorragia complicó al 15% de los abortos inducidos por fármacos, pero solo al 2% de los casos quirúrgicos. La infección es otro riesgo. En una revisión se encontró una tasa acumulada de 0,5% cuando se administró profilaxis, en comparación con 2,6% en pacientes que recibieron placebo. En otra revisión, la tasa de infección postoperatoria fue inferior al 0,3% tanto para el aborto quirúrgico como para el aborto con medicamentos. El aborto incompleto puede requerir una nueva evacuación. Para el aborto farmacológico, una revisión sistemática mostró que ocurre en alrededor del 5% de los casos. Las tasas de reaspiración tras el aborto quirúrgico suelen ser inferiores al 2%. En resumen, el aborto quirúrgico ofrece tasas de eficacia más altas, 96 a 100%, en comparación con el aborto farmacológico, 83 a 98%, en el primer trimestre. El aborto farmacológico también conlleva un mayor riesgo acumulativo de complicaciones, aunque las diferencias son pequeñas. Esto se equilibra con la mayor privacidad del aborto farmacológico y los pasos más invasivos del legrado quirúrgico. Aborto farmacológico. Medicamentos utilizados. Para muchas mujeres, el aborto farmacológico ambulatorio es una opción aceptable para embarazos con una edad gestacional de hasta 70 días. Aunque es adecuado para edades gestacionales más avanzadas, las tasas de evacuación exitosa son más bajas. Entre los abortos practicados en los Estados Unidos hasta las 9 semanas de gestación, el 39% se completó con medicamentos en 2018. Un régimen combina mifepristona con misoprostol, mientras que otro utiliza solo misoprostol. La mifepristona aumenta la contractilidad uterina mediante la reversión de la inactividad miometrial inducida por progesterona. El misoprostol estimula directamente el miometrio. Ambos medicamentos también favorecen la maduración del cuello uterino. Las contraindicaciones han evolucionado a partir de los criterios de exclusión utilizados en estudios clínicos. Las precauciones incluyen sospecha de embarazo ectópico, dispositivo intrauterino in situ, anemia grave, coagulopatía o uso de anticoagulantes, tratamiento con corticosteroides sistémicos a largo plazo, insuficiencia suprarrenal crónica, porfiria hereditaria o alergia a los medicamentos utilizados. Debe señalarse que el misoprostol es adecuado para los abortos en mujeres con antecedentes de cirugía uterina. El misoprostol es un teratógeno que se asocia con la reducción transversal de las extremidades o la secuencia de Mobius, que se manifiesta por parálisis de pares craneales. Por lo tanto, es esencial confirmar que el aborto se ha completado después de administrar este medicamento. Con la mifepristona, para las mujeres que deciden continuar su embarazo después de la exposición, la tasa de embarazo en curso oscila entre el 10% y el 46%. La tasa de malformaciones mayores relacionadas fue del 5% en una serie de 46 embarazos expuestos. Administración. Existen varios esquemas de dosificación eficaces, cuadro 11.6. Por su mayor eficacia, se favorecen las combinaciones de mifepristona y misoprostol. Para gestaciones de hasta 70 días, el régimen más aceptado es la mifepristona, 200 mg por vía oral en un día, seguida de una dosis de misoprostol de 800 microgramos entre 24 y 48 horas después, administrada por vía vaginal, bucal o sublingual.
La administración oral tiene tasas de eficacia más bajas. Si se desea, la paciente puede aplicar la mifepristona y el misoprostol en su domicilio. Las tasas de infección relacionadas son aproximadamente del 0,3%, y en la actualidad no se recomienda la profilaxis con antibióticos. Con frecuencia, después de 3 horas de la administración de misoprostol, aparecen síntomas como vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos. El sangrado y el dolor abdominal cólico asociados con el aborto farmacológico suelen ser significativamente más intensos que durante la menstruación. Por lo tanto, se proporcionan analgésicos orales. Si el sangrado empapa 2 o más toallas femeninas en 1 hora durante al menos 2 horas, se le indica a la mujer que se comunique con su médico. Se programa una nueva cita entre 1 y 2 semanas después de la administración del medicamento y se recomienda una exploración pélvica bimanual. El aborto completo se puede valorar al medir las concentraciones de beta-gonadotrofina coriónica humana. Las tasas de descenso esperadas a la semana pueden extrapolarse del cuadro 11.1 y pueden orientar el tratamiento. Sin embargo, las concentraciones específicas de beta-gonadotrofina coriónica humana carecen de una sensibilidad adecuada. Además, la ecografía puerperal habitual suele ser innecesaria. Si se realiza, tiene un rendimiento comparable al de la medición de las concentraciones de beta-gonadotrofina coriónica humana. Si se solicita una ecografía debido a la preocupación por un aborto fallido o por hemorragia, puede evitarse una cirugía innecesaria si se efectúa una interpretación adecuada de las imágenes ecográficas. Si no se observan saco gestacional ni sangrado abundante, la intervención es innecesaria. Esto es válido incluso cuando, como es habitual, el útero contiene restos evidentes en la ecografía. Métodos en el segundo trimestre. En el segundo trimestre, las indicaciones para la evacuación uterina incluyen anomalías fetales o muerte fetal, complicaciones de la salud materna, aborto inevitable o interrupción voluntaria del embarazo. Al igual que en el primer trimestre, las opciones incluyen el tratamiento farmacológico o la cirugía. En el segundo trimestre, se requiere dilatación y evacuación en lugar de dilatación y legrado por aspiración, debido al mayor tamaño del feto y la presencia de tejido óseo. De estas opciones, la dilatación y evacuación es un método común en Estados Unidos. De todos los abortos inducidos en 2018, casi un 8% se practicó por dilatación y evacuación en gestaciones mayores de 13 semanas. Muchos de los pasos para el aborto quirúrgico y farmacológico en el segundo trimestre son similares a los del primer trimestre. Aquí se destacan las diferencias. Dilatación y evacuación. Preparación. Para la dilatación y evacuación, se necesita una dilatación cervical amplia para la evacuación de las partes fetales. El grado de dilatación necesario aumenta con la edad gestacional fetal, y una dilatación inadecuada implica el riesgo de traumatismo cervical, perforación uterina o retención de tejidos. Por lo tanto, se recomienda la preparación cervical prequirúrgica, y las opciones principales incluyen dilatadores higroscópicos o misoprostol. Con la laminaria, la preparación durante la noche ofrece una dilatación cervical óptima. En casos raros, la laminaria puede no dilatar adecuadamente el cuello uterino, lo que requiere la inserción seriada durante varios días con un número creciente de dilatadores. También es adecuado el uso de Dilapanese, que puede ser preferible para procedimientos en el mismo día, ya que este dispositivo alcanza su efecto máximo en 4 a 6 horas. Complementar la laminaria con mifepristona puede facilitar los procedimientos en gestaciones mayores de 19 semanas. Por el contrario, en un metaanálisis no se identificaron beneficios adicionales en la complementación del misoprostol con dilatadores higroscópicos. Si una paciente cambia de opinión sobre el aborto después de la extracción del dilatador higroscópico, las tasas de parto prematuro y rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto son significativas. En una serie de 12 casos de este tipo, el 50% terminó en aborto espontáneo o muerte perinatal. El misoprostol solo se puede utilizar para la preparación cervicouterina. La dosis típica es de 400 microgramos administrados por vía vaginal o bucal, 3 a 4 horas antes de la dilatación y evacuación.
Los resultados de estudios clínicos con asignación al azar varían en cuanto a la capacidad del misoprostol para lograr resultados equivalentes a los de los dilatadores higroscópicos. En mujeres sometidas a una histerotomía previa, el riesgo de rotura uterina no se incrementó por la maduración cervical con misoprostol en una revisión, sino que aumentó a 2,5% en aquellas con 2 o más cesáreas. Se dispone de menos datos sobre el empleo de mifepristona sola para la maduración cervical. En un estudio, la mifepristona sola proporcionó menos dilatación que los dilatadores higroscópicos. En otro estudio clínico, la mifepristona administrada 48 horas antes del misoprostol produjo una mayor dilatación cervical en comparación con el misoprostol solo. En resumen, los dilatadores higroscópicos ablandan y dilatan el cuello uterino antes de la dilatación y evacuación. Las inserciones secuenciales pueden ser más útiles en gestaciones avanzadas o ante una respuesta inadecuada a los dilatadores higroscópicos iniciales. Sin embargo, la aplicación secuencial añade costos y posibles efectos secundarios. En el aborto voluntario, algunos autores prefieren inducir la muerte fetal antes de la dilatación y evacuación para evitar el nacimiento de un feto vivo. Para ello se utiliza una inyección intracardíaca de cloruro potásico o lidocaína, o una inyección de digoxina intramniótica o intrafetal antes de la maduración cervical. Técnica. Durante la dilatación y evacuación, la ecografía se puede utilizar como complemento en todos los casos o de forma selectiva en los más difíciles. La profilaxis antibiótica perioperatoria sigue las mismas pautas que en los procedimientos del primer trimestre. Para reducir el sangrado posterior al procedimiento, se puede inyectar vasopresina diluida por vía intracervical o como parte de un bloqueo paracervical. Una vez que se consigue una dilatación cervical adecuada, el primer paso quirúrgico consiste en evacuar el líquido amniótico con una cánula de aspiración de 11 a 16 milímetros o mediante amniotomía. Esto reduce el riesgo de embolia de líquido amniótico y lleva al feto al segmento uterino inferior para su extracción. En embarazos mayores de 16 semanas de gestación, el feto se extrae, a menudo en partes, con pinzas de Soper u otros instrumentos destructivos. Una vez que se completa la extracción del feto, se utiliza una legra de evacuación de gran diámetro para extraer la placenta. Las complicaciones graves son poco frecuentes con la dilatación y evacuación, y las tasas oscilan entre el 1% y el 2% en series grandes. Estas complicaciones incluyen perforación uterina, lesión cervical, hemorragia uterina e infección puerperal. Una cesárea previa no es una contraindicación para la dilatación y evacuación, y puede preferirse a las prostaglandinas en mujeres con histerotomías múltiples anteriores. Otras consideraciones quirúrgicas. La placenta previa o el síndrome de placenta acreta pueden incrementar los riesgos de la dilatación y evacuación. Una vez diagnosticado, el síndrome de placenta acreta suele dar lugar a una histerectomía. Para la placenta previa, se prefiere la dilatación y evacuación para extraer rápidamente la placenta, pero debe contarse con la capacidad de transfundir hemoderivados y realizar una posible histerectomía. Se puede elegir el aborto farmacológico, pero el riesgo de transfusión es mayor respecto a la dilatación y evacuación. Los datos son inconsistentes en cuanto a la utilidad de la embolización de la arteria uterina antes del término del embarazo para reducir los riesgos de hemorragia. En algunos casos de aborto farmacológico fallido en el segundo trimestre, se puede considerar la posibilidad de practicar una histerotomía. En otros casos, si existe enfermedad uterina significativa, como numerosos miomas grandes, la histerectomía puede ser el tratamiento ideal. Algunas mujeres con embarazos en el segundo trimestre desean someterse a esterilización tras la evacuación. Debido a que el fondo uterino contraído quedará más bajo, se debe realizar una incisión de la parotomía para permitir el acceso a las trompas de falopio. Aborto farmacológico. El principal método no invasivo es un régimen de mifepristona más misoprostol o misoprostol solo, véase el cuadro 11.6. De estas dos opciones, el régimen combinado produce una terminación más rápida. Los dilatadores higroscópicos pueden acelerar el tiempo hasta el término del embarazo con este régimen combinado. Al seleccionar las vías de administración de misoprostol, la administración oral lleva a un tiempo más largo hasta el término del embarazo en comparación con las vías vaginales o sublinguales.
Por lo general, no se administran antibióticos profilácticos, en cambio, se aplica vigilancia de infecciones durante el parto. Otro fármaco de inducción, como la prostaglandina 2, posee una eficacia y efectos secundarios similares en comparación con el misoprostol. La administración simultánea de un antiemético como metoclopramida, un antipirético como el acetaminofén y un antidiarreico como difenoxilato/atropina ayuda a prevenir o tratar los síntomas. La dinoprostona es una prostaglandina 2 disponible en Estados Unidos. Sin embargo, su mayor costo y su escasa estabilidad farmacológica a temperatura ambiente pueden hacer que sea menos atractiva que el misoprostol. Durante el aborto farmacológico, la tasa de rotura uterina es del 0,4% con misoprostol en pacientes con cesárea previa con incisión transversal baja. Tanto el misoprostol como la prostaglandina E2 parecen tener un riesgo similar. Pocos datos guían su uso para el aborto farmacológico en personas con 2 o más cesáreas previas. Entre otros fármacos, las dosis altas de oxitocina intravenosa en solución salina provocan un aborto en el segundo trimestre en un 80 a 90% de los casos, véase el cuadro 11.6. Sin embargo, en comparación, el misoprostol conduce a mayores tasas de inducción exitosas y tiempos más cortos para la terminación del embarazo. Rara vez utilizado en Estados Unidos, el lactato de etacridina es un antiséptico orgánico que activa los mastocitos del miometrio para liberar prostaglandinas. La solución se instila por vía intramniótica o extraovular, es decir, en el espacio potencial entre la pared uterina y las membranas amnióticas. En comparación con el misoprostol, se relaciona con tiempos más largos hasta el término del embarazo y menores tasas de éxito. Valoración fetal y placentaria. Para los embarazos del segundo trimestre que se interrumpen por motivos de salud materna o fetal, es adecuado el aborto con dilatación y evacuación o la terminación del embarazo con fármacos. Tanto la información de la paciente como la indicación clínica guían la selección. Se pueden instituir cuidados paliativos perinatales. La valoración de un feto nacido muerto se describe en el capítulo 35. Un componente es la necropsia, que también puede ser útil para la terminación del embarazo del segundo trimestre debido a anomalías fetales. Las muestras de tejidos obtenidas durante la dilatación y evacuación pueden proporcionar menos información en comparación con los fetos intactos. Consecuencias del aborto voluntario. Los datos relativos al aborto y la salud materna en general, así como los resultados en embarazos posteriores, son limitados. Las tasas de infertilidad o embarazo ectópico no aumentan. Las excepciones pueden derivarse de infecciones puerperales, especialmente las secundarias a Chlamydia trachomatis. En cuanto a los resultados adversos en embarazos posteriores, varios estudios han observado una incidencia aproximadamente 1,5 veces mayor de partos prematuros tras la evacuación quirúrgica. Este riesgo aumenta con el número de interrupciones del embarazo. Los resultados en embarazos subsiguientes son similares si un aborto inducido previo se completó con fármacos o con un procedimiento quirúrgico. Anticoncepción después del aborto. Después de un aborto temprano, la mujer puede ovular después de 8 días, aunque el promedio es de 3 semanas. A menos que se desee otro embarazo de forma inminente, la anticoncepción, ya sea hormonal o no hormonal, puede iniciarse de inmediato después del aborto. En mujeres elegibles, como se define en el capítulo 38, se puede insertar un dispositivo intrauterino justo después de la cirugía o del aborto farmacológico. Para las mujeres que desean otro embarazo, no es necesario retrasar la concepción. Según los estudios, los grupos que concibieron dentro de los 3 meses tras un aborto en el primer trimestre, tuvieron tasas de aborto subsiguientes más bajas en comparación con los grupos con concepciones tardías.